Bueno, yo por aquello de la, el discurso pasional latinoamericano, pues prefiero hablar en español, además porque no sé el inglés, entonces quiero expresarles algunas experiencias, digamos, de estos últimos 3 años de gobierno en la alcaldía de Bogotá, una de las grandes ciudades del mundo, 7,5 millones de habitantes, en la región 9 millones. Colombia es una sociedad profundamente desigual socialmente. Allí van muriendo los Andes partidos en 3 cordilleras, lo que origina una geografía interesante, muy diversa. Es una de las grandes potencias de biodiversidad del mundo. Y cultural también, porque esa misma geografía originó una disposición de pueblos diferentes unos de otros que ha ocasionado una enorme diversidad cultural. Y en el centro, muy al estilo de los españoles, la capital, muy alejada del mar, alta, en una altiplanicie que fue antes un lago y que ha originado una región hermosa, se llama la Sabana de Bogotá, 2.600 metros, con un nivel freático altísimo, dado que fue un lago parecido a lo que sucedió con la Ciudad de México. Con la conquista española, el crecimiento de la ciudad, que fue en círculos relativamente concéntricos, se hizo contra el agua, precisamente porque la ciudad estaba rodeada de aguas, cruzada por centenares de quebradas, afluentes del río Bogotá, que no es navegable. La ciudad no tiene conexión por agua con el mundo. Fue ocasionando un urbanismo que en el siglo XX prácticamente se construyó contra el agua. Tapó el agua, ensució el agua, pavimentó el agua, destruyó los humedales. Y tenemos hoy una inmensa ciudad profundamente segregada territorialmente por la misma desigualdad social de América Latina y de Colombia. El norte es rico, el sur es muy pobre. Solo algunos gobiernos que políticamente en las últimas 2 décadas han visto el tema de la equidad social como su prioridad, han logrado disminuir esa segregación territorial, han logrado disminuir seriamente la pobreza, la extrema pobreza. La ciudad manufacturera tiene una profunda o digamos cierta vida democrática, pero enfrenta la discusión del cambio climático. El cambio climático producido por el ser humano y básicamente por modos de producción y modos de consumo. Un consumo desaforado en una parte rica de la sociedad, no en toda. Por ejemplo, Colombia no es un gran agente de producción de gases efecto invernadero, por tanto, no es un responsable del cambio del clima, pero recibe el efecto. Y por tanto, la gran pregunta que se ha hecho en la ciudad de Bogotá es cómo adaptarse al cambio climático. Cómo una gran ciudad situada como la historia la colocó, puede adaptarse a esta nueva realidad que produce el ser humano en la perspectiva y en los diferentes escenarios optimistas o pesimistas que genera el cambio climático. El cambio climático produce grandes oleadas de lluvias cada vez más intensas y grandes épocas de sequías también cada vez más intensas en el territorio. Las sequías han hecho padecer varias regiones de Colombia. Miles de animales han muerto de sed en varias de esas regiones e incluso una población indígena al norte en el Caribe, la Guajira, estuvo en peligro incluso de subsistencia no hace unos meses por una intensa sequía. En la ciudad de Bogotá hay un sistema de embalses que permiten cierta resiliencia
ante la sequía. Sin embargo, todo el agua proviene de un solo sistema, los páramos, cuya traducción en inglés sí me gustaría saber. Es un sistema relativamente único de acumulación de aguas a partir de la vegetación específica de zonas altas de la cordillera, de 3.000, 4.000 y más metros de altura, absorbe el agua lluvia, forma una especie de gran colchón acuático y de allí salen afluentes que generan el 100% del agua de la ciudad, de 9 millones de habitantes. ¿Qué pasa si el cambio climático impide las lluvias en el páramo? Nuestros embalses poco a poco morirían y tendríamos un desastre humano. Ese es un tema poco investigado científicamente. Hoy no existe realmente una teoría, una investigación científica que nos diga de qué manera el cambio climático puede impactar en el régimen de lluvias de los páramos en los alrededores de la ciudad de Bogotá. Por el otro lado, en las épocas de lluvias, entonces el agua recupera su espacio. Y al recuperar su espacio natural, inunda partes importantes de la ciudad. Y aquí viene una primera experiencia. ¿Qué partes de la ciudad inundan? Naturalmente las que ocupaba el agua, pero socialmente, ¿cuáles son? Resulta ser que en general, no es una ley tampoco, se inundan las zonas más pobres de la ciudad. Porque el mercado de tierras a lo largo de los años ha construido, si se deja operar libremente, un sistema de ubicación de la población. El pobre va a donde más bajo es el precio de la tierra, le hace la renta de la tierra. El que tiene más dinero va hacia donde es más alto el precio de la tierra. Generalmente, el precio de la tierra está ligado a su nivel de riesgo. Y entonces tenemos una ciudad en donde al pobre lo han ido ubicando en donde más riesgo hay. Y el que más capacidad de pago tiene se ha ido ubicando en donde menos riesgo existe. Y entonces tenemos un cruce en la ciudad de cambio climático y estructura social, que me parece que es interesante que exploremos no solamente aquí como caso particular, sino en el conjunto del planeta. Porque si lo que sucede en Bogotá es generalizable, entonces el cambio climático, como bien dice el presidente Cerezo, va a afectar en primerísimo lugar las poblaciones más pobres del planeta. Y eso va a generar fuertes tensiones políticas y sociales aún indeterminables. Cuando planteamos esta situación en la ciudad de Bogotá, propusimos un ordenamiento territorial diferente. Allá se le denomina el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Es una regulación relativamente local, aprobada por el Consejo, que permite los usos de la tierra, modificarlos, transformar la ciudad paulatinamente, y decidimos que uno de los ejes del nuevo ordenamiento territorial de la gran ciudad debería ser precisamente el ordenamiento alrededor del agua para adaptar la ciudad al cambio climático. Nos pareció fácil expresar la idea, creímos que eso producía un consenso. Ya la discusión del cambio climático, que antes aparecía como de algunos cuantos mechudos ambientalistas, ya se había generalizado, ya la sociedad empezaba a entender de qué estábamos hablando. Sin embargo, no existió política de las que hemos implementado en la ciudad de Bogotá que haya tenido más resistencia que esta de ordenar el territorio de una manera diferente, sacando a la población de más bajos recursos de las áreas de alto riesgo, reubicándola, ordenando la ciudad de otra manera, capacitándola a resistir mejor los cambios del clima.
produjo una confrontación tal que ni la nación, ni los sectores más poderosos de la sociedad, ni los medios de comunicación, ni los gremios de la tierra y de la construcción permitieron la aprobación del proyecto, fue suspendido. Y es una de mis derrotas, por ahora, porque todavía, aunque tenemos la opción de que se quite la suspensión, lo cierto es que está suspendido. Y entonces nos da una realidad política también para evaluar. Las tensiones sociales que provoca el cambio climático no solamente afectan a los más pobres, sino que el statu quo, el mercado, las formas tradicionales en que se ha desenvuelto la acumulación de riqueza en un territorio, impiden que el territorio y su población puedan adaptarse rápidamente a lo que podrían ser cambios más profundos del clima. Es una lucha política y social. El cambio climático que lo produce el ser humano, ciertos sectores de la humanidad, desata una lucha política y social. No es un tema exclusivamente de académicos, de científicos, de organizaciones relativamente tranquilas en una discusión global. Es un profundo proceso de conflicto social y político. Y dentro de las experiencias que hemos vivido, también me gustaría transmitirles la relación ciudad-nación, porque me parece pertinente ahora que estamos ya comenzando la COP20. Este continuum de COPs, de reuniones de naciones, agenciadas fundamentalmente por Naciones Unidas, por definición una congregación de naciones, que quizás arranca con el convenio de Kioto, está mostrando, a pesar de ciertos avances, que la nación tiene muchísimas dificultades para provocar los cambios que se necesitan en los modos de producción y de consumo de cara no solamente ya a adaptar un territorio al cambio, sino de detener la emisión de gases de efecto invernadero. Por sus razones económicas, por muchas circunstancias, la nación es menos flexible para hacer los cambios que se necesitan. El papel de los Estados Unidos como nación, de ciertos países europeos como naciones, no ha sido lo suficientemente fuerte para provocar los cambios que se necesitan. Desligarnos del petróleo, por ejemplo. ¿Cómo desligarnos del petróleo sin fuertes ramas productivas, sostén de fuertes economías, se sustentan sobre el petróleo y no pueden cambiar de la noche a la mañana? Lo que ha parecido, es mi experiencia, es que la ciudad es más flexible y puede originar dinámicas más profundas de resiliencia y de lucha contra el cambio climático. Y entonces empieza a aparecer en la humanidad una especie de conflicto también entre nación y ciudad. Se ve con claridad en los Estados Unidos. Mientras el cuerpo federal no logra tomar las medidas, una ciudad como Nueva York y otras ciudades que han sufrido además los impactos en carne propia, se mueven muchísimo más rápidamente hacia toma de decisiones y cambios. Y eso también se ve en Europa, en China, indudablemente en América Latina. Bogotá es un caso, a pesar de fracasos y éxitos que siempre se tendrá, es un caso de cómo una ciudad toma la vanguardia, adelanta la discusión, toma las medidas sin que la nación lo haga. Y entonces de cara al COP, y ha sido una discusión de Varsovia y de varias organizaciones, cómo una red de ciudades que también son productoras de gases de efecto invernadero, pero también necesitan adaptarse, pueden lograr construir el actor social y político mundial que pueda con más rapidez que el conjunto de las naciones abordar las tareas que se necesitan de urgencia para
solventar para la humanidad y para el planeta el más grande problema que ha producido el mismo ser humano. Y lo dejo como parte de la discusión, porque este tipo de organizaciones internacionales puede ayudarnos. Dejaremos de ser gobernantes, pero habrá otros, las ciudades podrán ir construyendo cada vez más fuerza, más organización, más red y más cambios reales, no solamente discursivos, que las naciones, y por tanto hay que actuar en este terreno. Finalmente la ciudad, como los griegos alguna vez lo concibieron, pues es el recinto de la política, de allí nació, de la democracia, de la juntura más corta entre un Estado y la sociedad, donde más se confunde el Estado con la sociedad, donde se puede garantizar de una manera mejor la articulación entre gobiernos y movimientos sociales, y por tanto donde se pueden dar las experiencias que puedan generalizarse al mundo para transformar los modos de producción y los modos de consumo que son imprescindibles si queremos preservar la vida en el planeta. Gracias, muy amables.